Buenas tardes. Como parte de la formulación y evaluación de proyectos sociales, tenemos que los proyectos sociales son proyectos cuyo beneficio está centrado en las personas y en la sociedad en general, y se diferencian de los proyectos de inversión porque no buscan un fin de lucro, sino buscan el mejoramiento de algún equipamiento o servicio en cierta área o localidad. Por ejemplo, se pueden dirigir a proyectos de mantenimiento de ductos para agua o mejoramiento de las luces en las calles o puentes peatonales y seguridad en las áreas verdes, etcétera. Y los proyectos de inversión social se inician con la elaboración de estudios de nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, y después se ejecutan para mejorar un servicio permanente. Bueno, algunas de las herramientas para los proyectos de tipo social son el árbol de problemas, la carta de Gantt y el presupuesto. Dentro de un ciclo de vida de un proyecto está la preinversión, que es la formulación y la evaluación de este proyecto, y después sigue la inversión, que es un monitoreo y evaluación de cómo va el proceso del proyecto, y para finalizar es la operación, que es la evaluación de resultados e impactos, y también hay una evaluación ex post, que significa ya cuando terminó la formulación, la evaluación, y es como una evaluación final o última. Y bueno, como ya les había mencionado, el árbol de problemas es una herramienta para los proyectos de tipo social, también para los de inversión privada, y se utiliza o se formula cuando se está cuando se está desarrollando y diseñando el proyecto. Es una técnica que ayuda a identificar problemas centrales y organizar la información recolectada, generando relaciones causales entre lo que explica el problema. El tronco del árbol representa el problema central, las raíces son las causas y la copa serían los efectos de los problemas. Se construye un árbol de problemas con varios pasos. El primero es la identificación del problema central. Se debe definir que hay una carencia o déficit en cierta área, que haya un estado negativo, que sea una situación real hacia una población objetivo definida, y no se debe confundir con la falta de un servicio en específico. Un ejemplo sería bajo nivel educacional de los jóvenes en la región tal. El paso 2 es la exploración y verificación de los efectos o consecuencias del problema, que son la copa del árbol. Los efectos son una secuencia inmediata o derivada de la inmediatez del problema central. La secuencia se detiene en el instante en que se han identificado efectos suficientemente importantes como para justificar la intervención en el problema o proyecto. Cada bloque debe contener solo un efecto. Y se identifican como flechas que van hacia arriba. Entonces está el problema central y sus efectos van hacia arriba. Estos efectos nos dicen que sean consecuencias directas del problema que se está estudiando. Y el tercer paso es la identificación de las causas y sus interrelaciones. Las causas en este ejemplo son las raíces. Y es similar a los efectos, debe haber una secuencia directa o alguna consecución del efecto directo, y son flechas hacia abajo, y estas son las causas de por qué existe el problema. Entonces las raíces son las causas de por qué es el problema, el tronco es el problema central y las ramas son las consecuencias de ese problema. Es un esquema muy sencillo, pero que requiere gran complejidad de conceptos, porque debes identificar con exactitud las causas y diferenciarlas de los problemas, pero a su vez encontrar relaciones entre estos. Y después está la carta de Gantt, que es un diagrama igual como herramienta para la evaluación de proyectos, y se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un tiempo, y es muy útil porque es como muy visual, lo que te ayuda a focalizar e identificar cómo van los procesos. Reproduce gráficamente las tareas, su duración y su secuencia. Nos permite conocer cuáles son las actividades del proyecto, cuándo inicia una actividad y cuánto termina, el tiempo previsto de duración de cada actividad, en qué momento las actividades se solapan con otras actividades, y la fecha de inicio y fecha final del proyecto. El diagrama de Gantt se crea cuando tienes una lista de actividades ya prevista para realizar el proyecto de inversión. Entonces, de tu columna vertical
están las actividades y arriba en una fila están los tiempos, por ejemplo, los meses o días en los que pretendes realizar estas actividades. Y muchas veces una actividad sí puede pasar y luego otra, o sea, es hacer una secuencia, pero es más recomendable que se empalmen para ahorrar tiempo. Entonces eso es a lo que te ayuda en la gráfica de Gantt, que no te confundas y que sepas que mientras una actividad esté en proceso, la otra está a la mitad, la otra ya está acabando, pero están en el mismo tiempo, pero no te confundes porque cada una está señalizada en tiempos y a veces con distintos colores y con barras específicas de tiempo. Y bueno, esa es como la principal función de la carta de Gantt, que sería como un calendario en realidad de cuándo se hace cada cosa, y es muy importante para los inversionistas porque así ellos están conscientes de cuánto te vas a tardar en hacer por ejemplo, la planeación, cuánto te vas a tardar en recolectar los recursos, etcétera, y no están como presionándote porque ya hay un documento que te respalda de que vas a cumplir en tiempo y forma lo que prometiste. Y por último está la herramienta del presupuesto, que es en se tiene que indicar todas las fuentes de financiamiento que tienes, tanto donaciones como inversiones privadas, como personas que están invirtiendo en tu proyecto a los que les interesa, y también como raise funding, como recursos, y por ejemplo haces eventos y recaudas fondos, eso también debe estar dentro del presupuesto. Y bueno, el presupuesto debe contener gastos previstos del personal y de cuánto le vas a pagar a cada quien, inversiones, costos operacionales, que es lo que necesitas para poner en marcha el proyecto, la administración, que son pues todas las actividades administrativas, debe contener los ingresos proyectados y los ingresos y gastos reales. Estos son diferentes porque el ingreso proyectado es lo que pretendes gastarte y lo real es lo que pues en realidad gastas, porque muchas veces las externalidades afectan tu plan de presupuesto y el presupuesto debe ser flexible para abarcar estas externalidades y estos cambios en el plan. Y bueno, estas tres herramientas son muy importantes en la formulación y evaluación de proyectos de inversión sociales porque nos permiten tener un rumbo fijo, saber hacia dónde te estás dirigiendo y no solo como tenerlo en el aire, sino que está bien establecido en el papel. Y eso es importante para los inversionistas, para los que participan en los proyectos y para pues todas las personas en general que están participando en los proyectos sociales. Y estas herramientas son importantes y se deben hacer con precisión, con exactitud, con responsabilidad y con información detallada de que antes hayas recaudado. Y pues esto será todo. Gracias.